Capítulo 24, versículo 15. Se recuerda que estamos estudiando el libro de Josué, ¿verdad? Se recuerda, hermanos. Y el miércoles anterior, le bajo un poquito al piano, por favor. Y el miércoles anterior veíamos algo acerca de el arca, ¿se acuerdan? Y entonces hablábamos dónde estaba ubicada el arca y pues había que hablar un poco acerca del tabernáculo. Vamos a hablar del tabernáculo en el desierto. Muy bien, tenemos el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 15. Solo déjeme que lo encuentre. Aquí está. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: dice de la siguiente manera: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó Moisés. ¿Cómo lo llamó, hermanos? En medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por el mensaje. Queremos aprender más de ti, Señor. Ayúdanos a comprender, mi Dios, tu palabra, mi Dios. Habla nuestras vidas. Me pongo en tus manos, mi Dios. Lléname de sabiduría, Padre, Espíritu Santo. Que todo lo que diga sea conforme a tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar. Bueno, hermanos, aquí resulta que el pueblo de Israel... Bueno, ¿por qué vamos a hablar del tabernáculo? Porque allá en el libro de Josué, donde iniciamos leyendo el capítulo 3, en los primeros versículos del 1 al 5, habla de que iban a llevar el arca. Entonces, había que hablar del arca. ¿Qué es el arca? ¿Alguien me puede recordar qué es el arca, hermanos? De lo que vinieron el miércoles pasado, ¿alguien me puede recordar? La presencia de Dios. Dentro del arca, ¿qué había, hermanos? ¿Qué contenía el arca? ¿Qué depositaron dentro del arca? El maná, las tablas y la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, ¿dónde estaba o dónde ubicaban el arca el sacerdote? ¿Y quién era el que entraba a donde estaba la presencia de Dios? Y tenía sus querubines también, que era como la protección y la presencia de nuestro Señor. Entonces, vamos a hablar un poco, algunos detalles, hermanos, sobre el tabernáculo. Vamos a hablar algunos aspectos nada más del tabernáculo. No vamos a entrar en detalles en cuanto medía, el tipo de tela que utilizaron, el tipo de cuerda, el tipo de madera. Ese detalle no vamos a entrar, sino que algunos aspectos, hermanos, que vamos a ver acerca del tabernáculo. Entonces, hermanos, ese tabernáculo, Dios le dijo a Moisés, Dios le ordenó a Moisés que lo hiciera, que lo construyera. Entonces, recuerde que el pueblo, hermanos, andaba en el desierto. Entonces era como una especie, hermanos, de tienda de campaña, si lo podemos ver o lo podemos actualizar al día de hoy. No con los mismos materiales, porque Dios le dio específicamente, le dijo Dios de qué materiales iba a ser cada cosa, cada detalle del tabernáculo. De tal manera que, si a fines prácticos, hermanos, para entender, es como una tienda de campaña. Incluso habían estacas donde iban sembrados, donde extensionaban las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando ellos decidían, o cuando el Señor decidía moverse y que el pueblo caminara, lo desarmaban. Fíjense, hermanos, que era un trabajo tan detallado, tan ordenado, que lo desarmaban, caminaban y se iban y se llevaban todo, pues. Y ya cada quien, cada familia,
ya todos ya sabían, mira fulano de tal, a vos te toca esta estaca, a vos te toca quitarla y ponerla, guardarla, llevarla, y cuando llegamos a vos te toca ponerla, y a vos esta pita, y a vos esta tela, y todo era ordenado, hermanos. Y entonces cuando ellos se movían y se detenía el Señor y decía, aquí vamos a acampar, lo volvían a armar el tabernáculo. No era algo que quedaba fijo en un lugar. Después, hermanos, con el tiempo, recuerde que Salomón le construyó el templo al Señor y tenía las mismas características, lo único que ya no era como una tienda de campaña, sino que siempre tenía sus atrios, siempre tenía el lugar santo, el lugar santísimo, todos esos aspectos los tenía, y el arca también, y el velo, todo eso lo tenía, pero ya Salomón lo construyó con diferentes materiales y ya no había que moverlo de un lado para otro. Entonces, la palabra tabernáculo significa, hermanos, un encuentro entre Dios y los hombres, donde venimos y nos encontramos, hermanos, con nuestro Señor. Muy bien, entonces, el Señor, fíjense que lo que acabamos de leer, hermanos, el Señor le habló a Moisés. El Señor ahí estuvo en la presencia de la gloria del Señor. Moisés no lo vio, no lo pudo ver, pero estuvo tan cerca, hermanos, tan cerca, y estuvo un momento y un tiempo con el Señor, en comunión con el Señor, que cuando descendió, dice la Biblia, y usted después lo puede leer, cuando descendió del monte Moisés, hermano, la persona, los que estaban ahí, no lo podían ver al rostro, porque su rostro resplandecía, hermano, estaba resplandeciente. Era algo, si usted lo lee, hermano, era algo, digámoslo así, de esta manera, sobrenatural, que el rostro de él estaba resplandeciendo. Entonces, cuando se le quedaban viendo el rostro, le daba miedo, le daba temor, tanto que se tuvo que poner algo sobre su rostro, porque era increíble lo que sucedía. Imagínense lo que le había provocado estar en la presencia de Dios a Moisés, que resplandecía, hermanos, resplandecía en su rostro. ¿Cuánto tiempo dice la Biblia que estuvo en su presencia, hermanos? 40 días y 40 noches. Ahí no dice que había alimento, no había nada, de tal manera que Moisés estuvo en ayuno en ese tiempo, hermanos. Yo hace algunos días le pregunté, ¿quiénes han ayunado 40 días? ¿Quiénes han ayunado 40 días? Y amén, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién más? Aparte del Señor Jesús. Moisés, ahí lo dice, porque 40 días y 40 noches, ahí no había. El Señor me permitió un momento, me voy a cocinar un huevito. Hermanos, estaba en la presencia del Señor. Y hermanos, a manera de introducción, ¿qué podemos aprender solo de este aspecto, hermanos? Que el Señor cómo transforma cuando usted se pone en la presencia del Señor, en oración, en comunión con Dios, en oración, en ayuno, cómo le va transformando su ser, cómo le va resplandeciendo, hermano, le va resplandeciendo su rostro. No significa que va a estar igual que Moisés, alumbrando, ¿verdad? Pero si usted va a ser una persona diferente, le van a ver algo diferente a usted. ¿Por qué? Porque ha estado un tiempo con la presencia de Dios, o en la presencia de Dios, como en oración, en ayuno. Esa es la importancia de buscar de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que él estuvo en la presencia del Señor en ese tiempo. Muy bien. Pero para construir o para fabricar, hermanos, este tabernáculo, se necesitaba un orden, se necesitaba una guía y se necesitaba recursos para fabricarlo. Entonces, en primer lugar vemos la ofrenda para el tabernáculo. Y ahí en el capítulo 25, primeros versículos, hermano, vamos a leer algunos de ellos. Dice la palabra de Dios. Oiga bien, presten mucha atención. Jehová habló a Moisés diciendo, hermano, ¿qué dice ahí? ¿A quién? Bueno, ¿quién habló? A Moisés. Jehová.
Y le dijo, o sea, le dio una indicación. Recuerda que venía de la presencia del Señor en el monte. Y entonces le da una indicación. Y le dice, habló el Señor a Moisés y le dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diera de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Quédese ahí un momento, hermanos. ¿Cuántos creen? De lo que estamos aquí, hermanos, ¿cuántos creemos que Dios todo lo puede? Amén. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios es el dueño de todo? Amén. Amén. ¿Cuántos creemos que Dios es el dueño del oro y de la plata? Amén. De Él es la tierra y su plenitud, dice la Biblia, hermanos. Ahora yo le pregunto algo. Si Dios estaba dando una orden, me vas a construir un tabernáculo, ¿por qué Dios no le dio todo? Mira, Moisésito, aquí te dejo estas cosas y con esto implemento, con estas cosas, usted va a construir el tabernáculo. No lo dijo así. Dice, y le vas a pedir una ofrenda al pueblo. Mire lo que dice. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Pueblo de Israel, millones ahí, ¿verdad? Miren, hey, aquí, bueno, Dios me ha dicho que les pido una ofrenda. ¿Y para qué, güey? ¿Es para qué, güey? ¿Para qué tanto? No, porque el Señor quiere que construyamos un tabernáculo para que le adoremos y hagamos sacrificio para la expiación de los pecados. No, hombre, ¿y para qué, güey? Pero entonces sigue, más adelante sigue diciendo, hermano, de todo varón que la diere de su voluntad. O sea, hermanos, que también había gente dura, ¿verdad? Gente así, poco liso, ¿verdad? Había gente dura también. Recuerden que traíamos tesoros de los egipcios, porque habían salido de la esclavitud de Egipto, entonces ellos habían salido de allá, entonces traían tesoros. Traían oro, traían plata, traían telas, traían cosas de valor. Y entonces le dice que traigan una ofrenda para levantar o para construir esto que van a hacer a continuación. Entonces, hermano, dice más adelante, dice, mire lo que dice, de todo corazón tomarás mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Aquí le dice el Señor qué es lo que tienen que entregar de ofrenda: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario, oiga, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo demuestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. Entonces, ¿quién da la orden de hacer el tabernáculo y para qué? Es un lugar de adoración, dice la Biblia, hermanos. Aquí lo dice, mire, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pero permítame, en el versículo 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, hermano, tal vez usted alguna vez ha escuchado decir, ya sea en las redes sociales, en la televisión, y ha escuchado decir, si Dios no necesita de nada, no es necesario que le vayas a dar el diezmo al pastor, si Dios no necesita de nada. En la calle se oye, ¿verdad? Y muchas veces nosotros también lo pensamos, y la verdad es que eso dice alguien, no, yo para qué voy a estar ofrendando, para qué voy a dar el diezmo, si Dios no necesita nada. Y hermano, en verdad Dios no necesita de nada ni de nadie. Dios no necesita.
Pero ¿por qué Dios le pide la ofrenda al pueblo? ¿Por qué, hermano, se lo pide? Para ver el corazón, porque ahí le dice, de corazón lo van a dar. Entonces, hermano, mire, la ofrenda que Dios les estaba solicitando era, en primer lugar, voluntaria. Voluntaria, era una ofrenda voluntaria. Aquí después van a hablar ellos del diezmo, como era, ¿verdad? Y las características del diezmo. Pero en ese momento, hermano, era voluntaria para hacer el tabernáculo. Número 2, de corazón. De corazón. Y número 3, sería entregada ¿a quién? A Moisés. Siempre debe de haber alguien que diga la valentía de pedirlo. Siempre. Siempre. Entonces, ¿qué aprendemos? Solamente, hermanos, de lo de la ofrenda, ¿qué aprendemos, hermano? Que Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu corazón. Dios sabe, hermano, que quizás a veces querés participar de la ofrenda y no podés. Dios conoce tu corazón, que vos decís, yo quisiera ayudar en la iglesia, pero no me queda nada. Y cuando recoges algo, $1, una cora, y decís, Señor, aunque sea esto, te lo voy a entregar. Dios conoce ese corazón bondadoso y valora ese corazón, pero también Dios conoce ese corazón endurecido y que no lo ha puesto a Él en primer lugar por sobre todas las cosas, y que como pretexto ponemos y decimos, no tengo, no puedo. Por eso dice el Señor, les dice que debe de ser voluntario. Hermano, eso es una falsa, y usted muy bien lo sabe. Eso es falso cuando afuera dicen, ahí te exigen dar el diezmo. Eso es falso, aquí a nadie se le exige dar el diezmo. ¿O a alguien aquí se le ha exigido dar el diezmo? O una ofrenda. Y siempre se le dice que debemos de dar conforme a lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Si usted no propuso nada en su corazón, no dé nada, hermano. No dé nada. Aquí el Señor, así les digo, porque perfectamente el Señor le podría haber dicho, obligar al pueblo que todos tienen que dar. No, digo que fuera voluntaria y de corazón. Y lo mismo sucede hoy en día, hermanos. Vamos a pintar la casa de Dios, vamos a pintar la iglesia. Amén. ¿Quiénes pueden apoyar? ¿Quiénes pueden? Es voluntario. Vamos a hacer la remodelación. ¿Quiénes pueden dar? Es voluntario. Es de corazón. Vamos a hacer este cambio, vamos a hacer lo otro, vamos a generar fondos. Todo es de corazón y voluntariamente. A veces, hermanos, tenemos una manera errada de pensar. Y con algunos hermanos yo he hablado acerca de esto que le quiero comentar. A veces, como hijos de Dios, como plantados en una obra, porque usted está plantado aquí en la obra de Dios, cuando se hacen actividades para generar fondos, qué ejemplo, que este domingo las hermanas van a vender pupusas. Tenemos la manera de pensar siguiente, que decimos, no, muy caro. A saber si van a estar buenas. ¿Para qué voy a madrugar? ¿Para qué voy a llegar a comprar? Y muy pocos hermanos piensan en decir, voy a ir para colaborar con la iglesia. Muy pocos piensan y dicen, voy a ir a comprar para colaborar con la iglesia. Y curiosamente, todavía a veces dicen algunos, ¿y qué harán con toda la plata? Y también muchos vemos, hermanos, ¿dónde están todos? Usted lo puede ver, hermano. Entonces,
¿Dónde está usted? ¿Cómo está su manera de pensar? Entonces, hermano, a veces olvidamos que Dios bendice al dador alegre. Que debe ser con alegría, no porque yo se lo diga, hermano. No porque yo se lo esté predicando en esta noche, no porque yo le diga, mire, tiene que... No, hermano, sino que debe ser de corazón. Se rifó algo, hermanos. No, yo voy a llevar mi lista, la voy a entregar. Porque es una colaboración, es para el reino. Es para el templo, para el lugar donde adoramos al Señor. Aquí el Señor les estaba diciendo, ahí voy a estar, ahí van a reunirse, ahí me van a adorar. Entonces, eso, hermanos, hermano, ¿hace cuánto fue eso? Estaban en el desierto el pueblo. Estaban en el desierto. Cuando el Señor les habla de esta manera. Entonces, lo primero que el Señor, antes de hacer el tabernáculo, lo primero que el Señor les dijo es, tienen que dar una ofrenda de manera voluntaria y de corazón. No los obligó, pero tampoco se los dio completamente gratis. Porque las cosas en el reino deben de costarnos, hermano. ¿Por qué a veces no valoramos la salvación? Porque dice, es de gracia y no le cuesta nada. Pero ya se pagó un precio muy alto, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él sí pagó un precio muy alto para que usted y yo por fe creamos en Él, y por medio de su muerte y resurrección tengamos salvación y vida eterna. Pero muchos hermanos no valoramos eso. Y así en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Así en todos los aspectos. Cuando es regalado, muy poco valoramos. Cuando tiene un costo, sí, entonces sí valoramos. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, entonces vamos a pasar, hermanos, a los elementos principales del tabernáculo. Como le dije al inicio, hermanos, no le voy a ir dando por detalles las medidas y cada uno de los utensilios y para qué iba a ser, hermanos, sino que usted allá en su casa lea estos capítulos y ahí se va a ir dando cuenta de algunos aspectos, y yo le voy a ir dando algunos detalles. Entonces, tenemos en primer lugar, y recuerda que eso lo vimos el miércoles pasado, el arca del pacto. Es una de las cosas que va a tener ahí, o iban a tener ahí. La imagen creo que la alcanzan a ver, hermanos. Amén. Sí, ¿verdad? Entonces aquí puede ver el arca del pacto. Es uno de los elementos que tenía, iba a estar en el tabernáculo. También el propiciatorio. Por aquí creo que está el propiciatorio, hermanos, que a la última hora lo bajamos. Estaba el propiciatorio, estaba el velo o la cortina que dividía, esa después se la voy a mostrar, que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. La mesa, que sobre ella estaban también los panes de la propiciación. ¿Qué simbolizaban los panes de la propiciación? Simboliza el alimento espiritual que Dios le daba a su pueblo. El candelero y lámparas o candelabro de oro ubicado en el lugar santo, que alumbraba el lugar santo para los sacerdotes, y había un aceite en ellos que no tenía que terminarse, que representa, ya lo vamos a ir viendo. También estaba el altar del incienso, símbolo de oración aceptable, el aceite de la unción, el altar de bronce y la fuente de bronce. Esos son algunos aspectos y le voy a dar el significado. Si gusta, me pone la imagen del tabernáculo. Bueno, muy bien. Ese es así, prácticamente, era el tabernáculo, en el desierto. Quédese ahí. Entonces le voy a dar algunos detalles. El arca del pacto simboliza el pacto de Dios con el pueblo de Israel. El propiciatorio, ¿se acuerda que le dije que era el propiciatorio, hermanos? No se acuerda, ¿verdad? Pero es un poco complicado. El propiciatorio es la tapa del arca del pacto, que era de oro. ¿Se recuerda que el miércoles anterior dimos algunos detalles del arca del pacto? Amén.
el velo es una cortina. El velo es una cortina, pero ahí no se ve, después la vamos a ver. La cortina dividía el lugar. Es que estaba un lugar que era como una especie de habitación, digámoslo así. Entonces estaba aquí el lugar santo, ¿verdad? Y aquí había una cortina. Y dentro de esa es la cortina o el velo que dice la Biblia. Después vamos a ver un detalle del velo. Después de eso estaba el lugar santísimo. Al lugar santísimo no podía entrar cualquier persona. Entraba el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo después de haberse purificado. Si andaba mal el maestro, hermano, ahí quedaba. Ahí quedaba, hermano. Si dejaban de sonar las campanillas que tenía su atuendo, ahí es que murió en la presencia del Señor y lo alaban. Entonces, estamos hasta ahí, hermanos. ¿No voy a entender? ¿Les sigo dando detalles de esto? Amén o no. Bueno, la mesa, también mesa recubierta de oro, ubicada en el lugar santo, y sobre ella se ponía el pan de la propiciación y otros utensilios. Eso estaba en la imagen anterior, pero ahí tenemos. También, hermanos, el pan de la proposición, es lo que les decía que simbolizaba el alimento espiritual. El candelero y las lámparas. ¿Se acuerdan, hermanos? El menorá que teníamos, el candelero que teníamos aquí en la iglesia pegado, que por ahí lo tenemos todavía, hermanos. ¿Se recuerdan? Pues es uno de esos lo que había ahí, ¿verdad? Entonces, dice, también el altar del incienso, que es el lugar frente a la cortina interior usado para quemar el incienso especial de Dios y símbolo de una oración aceptable. También el aceite de la unción, aceite especial usado para consagrar a los sacerdotes, señal de estar apartado para Dios. Miren qué detalles más bonitos, hermano. Amén. El altar de bronce era recubierto de bronce ubicado fuera del tabernáculo utilizado para las ofrendas quemadas. Simbolizaba cómo el sacrificio restauraba la relación personal con Dios. Y la fuente de bronce ubicado del tabernáculo utilizado para sacerdotes para lavarse antes de cumplir sus labores. Muy bien. Veamos la siguiente imagen. Estamos, hermanos, más o menos. Muy bien, aquí está. Eso es la imagen, como digamos que los planos de lo que usted acaba de ver exteriormente. Entonces acá está el altar del holocausto, y luego aquí está el lugar santo, y allá estaba el lugar santísimo, era lo último que estaba. Ahí dice el arca de la alianza. La siguiente imagen. Mire, esta es una imagen donde representaba que allá, donde ve usted esa luz, ahí estaba como la presencia de nuestro Señor. Y la siguiente imagen, hermanos, ahí está el velo, mire, ahí está el sacerdote, ahí está el menorá y ahí está el arca. Eso que usted ve como de púrpura, entre azul y púrpura, ese es el velo, ese es el velo. ¿Qué el velo, hermanos? ¿Alguien me puede decir, todavía está el velo o ya no está? ¿Ya no está? ¿No? Mi hermano que ya sabe, por favor no me le soplen a la hermana. ¿Qué pasó con el velo? Se rasgó, amén, hermano. Muy bien, se rasgó. Entonces, el velo se rasgó, hermanos. ¿Por qué? Porque eso simbolizaba, esto representaba, hermanos, aquí no representaba, sino que aquí estaba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Hoy tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo podemos tener acceso al trono de la gracia, que entonces el Señor nos ha limpiado con su sangre, hermano, ha limpiado todos nuestros pecados con su sangre. En Marcos capítulo 15, versículo 38 dice de la siguiente manera, Marcos 15, 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y entonces ya podíamos tener acceso a la presencia de nuestro Señor. Fíjese, también dice en Hebreos 10,
versículos 19 y 20. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por quién? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Quién es el único camino? ¿Quién es el camino? Es nuestro Señor Jesús. Él es el que nos lleva al Padre. Amén. Cálmense, todavía no me ponga el 20. Oigan, si quedes en el 19, quedes en el 19 todavía. Entonces, hermanos, tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de del sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor. Muy bien. Cuando estaba el tabernáculo, había sacrificios de animales para expiación de los pecados, que era nada más como cubrir los pecados por un tiempo, y cada cierto tiempo tenía que hacerlo la expiación, y cada tiempo también el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hermanos, y también él tenía que entrar y purificarse, entrar bien purificado, bien limpio, porque si no ahí quedaba. Ahora ya no se hace eso. Si de repente le aparece un loco diciendo vamos a sacrificar un gato, un conejo o algo, esa es locura, hermanos. Eso ya hasta ritos ocultos pueden hacer, hermanos. Pero de ahí, hermano, el único sacrificio que se ha dado es el de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no solo cubrió los pecados de la humanidad, sino que los limpió. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Él, gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo los limpió, los lavó y nos perdonó. Y todas nuestras culpas, toda nuestra carga quedaron clavadas en la cruz. Todas nuestras enfermedades, por sus llagas, dice la Biblia, hemos sido sanados. Por sus llagas. Entonces, ¿por qué no me ha sanado mi Señor, hermano? Porque no es la voluntad de Él. Porque no es su voluntad que nos sane. Pero es por Él hemos sido curados, hemos sido sanados. Y todo lo que nos acusaba, todo lo que nos señalaba, ahí quedó el acta de los decretos, dice la Biblia, hermanos. Ahí quedó en la cruz, ahí quedaron anulados. Anulado, quedó todo ya, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros debemos de valorar la muerte, el sacrificio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por su gracia somos salvos, por su gracia soy salvo, dice la Biblia, hermanos. Pero por su gracia, hermanos, es de creerle a Él, creer en su resurrección. Y Él nos da la salvación. Ahora, después de eso, hermanos, nosotros debemos de dar fruto digno de arrepentimiento. Entonces, dice el versículo 20, ahí termina, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través, oiga bien, del velo, esto es, de su carne. Entonces tenemos el acceso al lugar santísimo. ¿Ha escuchado usted la alabanza? Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero, por la sangre del Cordero. Tenemos entrada al lugar santísimo. Usted y yo, hermano, ni ningún ser humano puede ver al Señor, no lo puede ver. Su gloria, su presencia, todo su esplendor, hermano, quedaríamos pero acabados ahí completamente, porque Moisés no lo vio. Moisés le dijo todavía, quiero verte, Señor, aunque sea aquí donde me voy a esconder, esconderte ahí, y en medio le dio digámoslo así, una sombrita. Y cómo mamó Moisés con ese rostro resplandeciente de la presencia del Señor, hermano. Con ese rostro, porque había estado en comunión con Dios, hermano. Si usted y yo, hermano, pasáramos tiempo con Dios, hermano, las cosas fueran muy diferentes en nuestra vida, y usted resplandeciera, nosotros resplandeciéramos como la luz que va en aumento, como la luz de la aurora, dice la Biblia, hermano, que va en aumento y en aumento hasta que la luz es perfecta. Pero como no queremos estar en comunión con el Señor,
nuestro rostro no resplandece, sino que muchas veces nuestro rostro entristece, decae. La presencia de Dios, hermano, pasar tiempo en oración con el Señor, pasar tiempo en la lectura de la Biblia, hermano, cambia, va a cambiar su vida, va a cambiar su manera de pensar, su manera de ver las cosas, su manera de sentirse. No va a cambiar, hermano, porque dice la Biblia, hermano, que la palabra de Dios no regresa vacía. Jamás va a regresar vacía, hermano. Y la palabra de Dios es bendición. Y el Señor le agrega bendición cada vez que usted viene, se siente y recibe palabra, hermano. Entonces, hermanos, en esta noche, a través de esto que a veces a algunos les parece aburrido, a veces a algunos nos parece, ¿y para qué? ¿De qué me va a servir todo eso? Todo en la palabra de Dios tiene un porqué. Y de manera resumida lo hemos visto en esta noche, hermanos, y debemos de valorar, en primer lugar, debemos de valorar que Dios nos ha dado acceso a su trono y nos ha perdonado por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe qué, hermano, no deje a un lado, hermano, el aprendizaje, que Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita del ser humano, pero aún así le dice, participa de una ofrenda para fabricar esto, participa, le dice al pueblo, de corazón y de manera voluntaria, hermano. Aprendamos de eso, hermano. Aprendamos todo de eso y decir, bueno, el Señor le gusta que nosotros invertamos en el reino de Dios, hermano. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Búsquelo continuamente, búsquelo en oración, que si usted está en comunión con Dios, muchas cosas en nuestra vida van a cambiar. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre, gracias, mi Dios Todopoderoso, por el mensaje que nos has dado en esta noche, Señor.